Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una semana más en esta propuesta periodística que hemos dado en llamar Seré Curioso. Esta noche vamos a charlar con una ingeniera matemática para más datos. Pero tranquilos que en realidad vamos a hablar de política, porque estuvo al frente de Antel, porque hasta hace unos meses nomás era la intendenta municipal de Montevideo y actualmente es la compañera de fórmula de Yamandu Orsi por el Frente Amplio. Es la candidata a la vicepresidencia de la República. Esta noche seré curioso con Carolina Cose. Carolina, ¿cómo anda? Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Cansada por la campaña? No estoy cansada. ¿Cuánto está durmiendo por hora? No, yo duermo 7 horas, una cosa así. Ah, bueno, lo que es el tener cintura política también, ¿no? Cuándo salir, cuándo hay que parar y descansar, cuándo volver a militar. Soy disciplinada. Disciplinada. Sí. Eso se le da a la facultad, a la ingeniería, ¿no? Las matemáticas. A la lucha, sí. A tener que apechugar a eso. Repasando tu historia de vida, veía, bueno, lo hemos hablado en otras oportunidades, hija de un actor muy reconocido. Yo lo recuerdo mucho de novelas argentinas, estoy hablando de Villanueva Cose, y una profesora de historia, Zulma Garrido. ¿Cómo fue su infancia en el barrio Villa Española? Muy feliz. ¿Sí? Tuve una infancia muy feliz. ¿A qué jugaba? Jugaba a saltar a la cuerda, jugaba a la rayuela, cuando podía me colaba en la bolita, duraba 2 nanosegundos porque los varones me expulsaban. ¿Fútbol con varones no? ¿Fútbol con varones no? No, fútbol no, bicicleta sí, obviamente. ¿Bicicleta? Mucha bicicleta. No había computadora, no había redes sociales, nada, todo eso que distrae. No. Bueno, se recibió de ingeniera en el año 91. Sí. Con el título de ingeniera electricista. ¿Cómo nace esa vocación? ¿Alguien se la transmite o...? Fue naciendo gracias a las maestras. Mi maestra de segundo de escuela fue la que me cautivó con la matemática. Era una maestra que, por ejemplo, yo no sé si lo he contado, yo creo que lo he contado, el principio de Arquímedes, teníamos 7 años, ¿no? Ajá. Entonces apareció con 2 bollones, uno lleno de agua y otro lleno de bolitas. Y bueno, la clase explotó con el bollón así. Yo lo recuerdo como un bollón muy grande, no sé si sería. Claro. Y bueno, con bolitas y bochones de vidrio. Y ella empezó a pasar las bolitas al bollón con agua. El agua se derramó y nos indujo a formular el principio de Arquímedes. Entonces, como esas cosas lúdicas sirven son didácticas también, ¿no? Sí, salía de la caja, ¿no? Tenía un esfuerzo. Y bueno, ese es un ejemplo. Y después otra maestra también en sexto me impulsó mucho con la matemática. Y eso, mi gusto por la matemática me fue llevando hacia la ingeniería. Y dentro de la ingeniería elegí la ingeniería con más carga matemática. ¿Y qué? A ver, ingeniera electricista. ¿Qué hace una ingeniera electricista? Bueno, ese fue el título que renombramos porque después que recuperamos la democracia en la universidad, decidimos volver a llamar todos los títulos como se llamaban antes del 73. Está bien. Entonces se llamaba ingeniero electricista y ahí en el plan de estudio que nosotros mismos aprobamos en el cogobierno, en quinto y sexto te ibas fabricando la orientación de la carrera. Ibas eligiendo materias. Y yo elegí electrónica, digital, entonces era ingeniero electricista, orientación digital. Bien. En 2009 obtuvo el posgrado magíster en ingeniería matemática. De nuevo, ¿qué hace una ingeniera matemática? O sea, cosas claras para entender. Sí. La ingeniería matemática es ese magíster, digamos, es la matemática avanzada al servicio de la ingeniería, digamos. En mi caso, yo más bien el título de ingeniería matemática, pero también podía configurar opcionales y configuré una maestría más bien en matemática. Bien. Me gustaba mucho eso. ¿Qué materia que nos cuesta a los uruguayos? A los gurises les cuesta matemáticas, debe ser, bueno,
están las pruebas PISA, no me dejan mentir. ¿Por qué nos cuesta tanto las matemáticas? Hay una creencia de que, ¿para qué voy a aprender matemáticas si después agarro y uso el celular, la calculadora del celular? Pero en realidad la matemática está en todo, ¿no? Sí, yo creo que nos cuesta porque tenemos miedo. Creo que el miedo y el pensar esto no es para mí es un gran muro. Lo viví como... Yo daba clases particulares cuando era jovencita para hacerme unos pesos. Sí. Y esa fue la primera vez que, tratando de explicarle a otra persona, empecé a no entender por qué tenía tanto miedo y me decía, decime cómo hay que hacer y yo lo hago. Y yo quería que pensáramos juntas. Claro. Y bueno, y ahí me di cuenta que el estar solo frente a un problema o sola y decir, tengo las herramientas conmigo y en lo desconocido voy a bucear, da miedo. Y hay que luchar contra ese miedo. Sí, sí. Porque en realidad todos podemos, todos los seres humanos estamos en condiciones de cualquier cosa. Entra a Facultad de Ingeniería en el año 80, el año en que la sociedad empieza a empujar a los militares, ¿no? Sí. Se gana el plebiscito por el no. Alguna vez usted me contó que debía mostrar la cédula para poder entrar a facultad. En el año 83 se mete en militancia gremial y se suma a la UJC, la Unión de Juventudes Comunistas. ¿Compartía entonces los ideales del comunismo? Sí, a ver, en ese momento estábamos en una coyuntura súper especial, estábamos en plena dictadura, y ahí, digamos, teníamos todo un gran hilvanaje, por suerte, de vocación democrática. Había todo esa generación del 83 es la que empuja a la democracia. Fui muy afortunada de formar parte de eso. Y más que nada, esas pertenencias se dirimían por las posturas en las asambleas, ¿verdad? Más que grandes razonamientos filosóficos, en la coyuntura, en la militancia gremial, se iban definiendo cosas y uno se iba sintiendo más cerca de lo que definía determinado grupo que otro. Era más de ese tipo de cosas, ¿verdad? Igual no me contestó si compartía los ideales del comunismo. Porque en ese momento, te estoy contestando, Ajá. Porque en ese momento, digamos, ¿cómo decirlo? Estábamos en una coyuntura muy dura. Y ahí los ideales que estaban eran los ideales en realidad de izquierda, de defensa democrática, defensa de la libertad, defensa de la libertad de expresión, justicia. Pero a ver, se lo pregunto así. Cambia... Por ejemplo, de marxismo no sabía nada. Ajá. Bien. Porque no es así, no es que uno se pone a leer un libro. Pero digo, ¿hubo un viraje ideológico en ti con la caída del muro de Berlín, por ejemplo, en el 89? Lo que hubo con la caída del muro de pero... Berlín en el 89 que yo viví fue una gran desazón a nivel mundial, yo diría, de toda la izquierda, que nos sacudió como un muro que se cae, pero que, digamos, no dejamos de ser de izquierda, solo que encontramos otros lugares desde donde defender los mismos principios. Bien. Bueno, me voy a su actividad fuerte en política, en roles principales. En el año 2007 trabajó en la Intendencia de Montevideo. Mucha gente no lo recuerda, que ya tuvo un pasaje previo por la Intendencia. Fue directora de la División Tecnología de la Información de la Intendencia. Y allí tuvo a su cargo la implementación tecnológica de lo que hoy conocemos como el STM, el Sistema de Transporte Metropolitano. ¿Cuáles fueron en rigor sus tareas? ¿A qué se dedicaba en ese entonces? Ingresé a la Intendencia porque me llamaron porque había un problema grave tecnológico en la Intendencia, bastante grave, que estaba de alguna manera inmovilizando el trabajo de la Intendencia en lo que es atención a usuarios, en varios rubros. Había un atraso tecnológico muy importante, la Intendencia se había informatizado pero no se había actualizado, con lo cual estaban en un punto de obsolescencia tecnológica en el límite y había que resolverlo. Y bueno, no le habían encontrado la vuelta. Un trabajo bien técnico, ¿no? Sí, muy técnico.
Y entonces, ponele, yo ingresé el 20 de marzo, me acuerdo muy bien, y lo primero que hice fue tomarme 15 días para entrevistar a distintos actores, 15 días más para configurar una solución, un plan. Y bueno, decidí, por ejemplo, incorporar al Centro de Ensayo de Software de la Facultad de Ingeniería en el proyecto. Decidí armar un equipo muy grande con el área que yo tenía, con distintas especialidades, convocar al proveedor de la base de datos, que era Oracle, a que formara parte del equipo, y armamos una hoja de ruta, y el 26 de agosto, o el 6, no me acuerdo, pero era una fecha que habíamos definido por cómo estaba resuelto. Bien. Y una vez que eso se resolvió, que fue un cambio muy grande, porque, no sé, antes te venían a hacer una consulta, dabas un clic y tenías que esperar 20 minutos, y de un día para el otro la gente percibió que todo empezaba a andar. Y ahí, bueno, ahí empecé a dedicarme a la tecnología de la información una vez que estaba resuelto el tema. Y bueno, el centro de datos, digamos, era normal en las organizaciones crecer con computadoras, y llegaba un momento que tenías racks con computadoras, pero eso no era un centro de datos. Bien. No tenía las condiciones de aire acondicionado, ni de circulación, ni de prolijidad en las telecomunicaciones. Hicimos un proyecto de centro de datos, armé un área de investigación tecnológica, empecé a trabajar transversalmente con todas las áreas de la Intendencia, había generado credibilidad porque había resuelto un problema, entonces todas las áreas, desde tránsito, financiero, calidad, me entraron a llamar. Bueno, Aprendí, luego, por eso conocí a toda la Intendencia. Claro, claro. Luego en el gobierno de Mujica le toca presidir Antel. Sí. Y respecto a su gestión, el expresidente de Antel, Gurméndez, dijo en septiembre de 2021, ya gestión de Gurméndez, dijo que el suyo no había sido un Antel de todos, que se despilfarraron cientos de millones de dólares. Y se lo consultó en ese momento, en 2021, septiembre, porque había habido una caída en la fibra óptica, capaz que lo recuerda por esos días. Y él dijo que si se cayó la fibra óptica era porque el servicio que usted había dejado estaba atado con alambre. Más allá de las chicanas, ¿cuánto hay de cierto en esto que dijo Gurméndez? Es totalmente falso. Pero lo que me da más pena, y no voy a hablar de esa persona porque no, el tema es tan importante que no me quiero detener en esa pequeñez. El tema de las telecomunicaciones es central en la vida de los países, y es central que en este momento Antel tenga un bombazo en su línea de flotación. Se acaba de entregar la estructura de fibra óptica para autogenerarse competidores, y lo cual me parece un disparate, y es un problema muy grave del que nadie está hablando en Uruguay. Es grave. ¿Cómo es este bombazo? Cuénteme un poco más. Tú haces una inversión en una estructura de fibra óptica. Tenés una cobertura enorme del Uruguay. Tenés precios súper buenos. Hasta tenés servicios gratuitos como el Universal Hogares. O sea, nadie queda afuera. Sí. No hay pretexto para quedar afuera. ¿Cuál es el motivo para autogenerarte competencia? Parece de locos, ¿no? Y Antel, con este gobierno, se acaba de generar competencia. Bien, creo que la entiendo. También con la LUC, con con la LUC nada. No, digo que con la LUC... dieron vuelta, eso no se animaron. Tenían un artículo que iba a generar eso y lo retiraron. Y bueno, después de vuelta volvieron en la rendición de cuentas. ¿Cómo va a abrir Antel su infraestructura de fibra? Yo me pregunto, si yo siempre digo lo mismo, Coca-Cola, ¿le va a prestar sus heladeras a Pepsi? No. No. ¿Le va a prestar sus camiones para la distribución? Es lo que está haciendo Antel en este gobierno. No es Antel. Porque cuando digo Antel estoy barriendo a miles de funcionarios públicos que están como están, ¿no? De capa caída y muy preocupados por su empresa. Es el directorio de este gobierno de Antel. Yo hablaba de que la gente pudiera mantener su número, pero eventualmente emigrar, eso favorecía la competencia. Eso es irrelevante. Eso de la portabilidad... Pero se militó también fuerte en la campaña. Sí, pero yo no. Yo siempre dije, eso no va a pasar nada con esto. El problema, ¿nos quieren distraer con esto? El problema es entregar la inversión. ¿Cómo voy a entregar la inversión de la empresa? O sea, Antel podría ser mucho más rentable de lo que es.
Antel está generándose competidores. ¿Para qué? Bien. Lo único que me puedo imaginar Sí. es que la autogeneración de competidores sirva para ponerla contra la pared e impedirle llevar adelante otros proyectos. Bien. Vamos a una pequeña pausa y seguimos conversando con la ingeniera Carolina Cose, candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio. Ya venimos.